Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta sesión para el Día de la Educación Financiera. Soy Manuel Sabatel, del equipo de negocio de valores de Bankinter, y en esta nueva sesión vamos a intentar profundizar en todas las herramientas y capacidades que el broker gráfico, que es la herramienta que Bankinter de manera gratuita pone a disposición de todos nuestros clientes, podemos utilizar para realizar ese análisis técnico y ese seguimiento del mercado que veíamos con mis compañeros anteriores, Rafa y Marco. En este primer vistazo pueden ustedes ver que se trata de una herramienta multiventana. Por multiventana entendemos que tenemos dividido en diferentes sectores las diferentes funcionalidades que vamos a utilizar en nuestra operativa. Este sería el espacio de trabajo por defecto que obtenemos cuando cargamos la herramienta por primera vez. Se trata de una herramienta con muchísima potencia y muy personalizable. Cada cliente puede llegar a tener una herramienta única y completamente diferente a la que tienen el resto de clientes a través de esa personalización que la hace muy fácil de usar y muy útil a la hora de poder establecer la estrategia que queremos para seguir el mercado. En este espacio por defecto, que sería un espacio más enfocado al control y al seguimiento del mercado, no un espacio para estar operando continuamente, tenemos por un lado en la parte superior izquierda la lista, donde podemos elegir qué mercado es el que queremos seguir y seleccionando uno u otro tendremos en pantalla todos los valores de ese mercado. Por ejemplo, hemos seleccionado el DAX, si volvemos al IBEX tendremos los valores del IBEX y así con cada uno de los mercados a los que tenemos acceso desde Bankinter. Si continuamos hacia abajo tenemos la ventana de carteras. En la ventana de carteras, si disponemos de varias carteras o si utilizamos diferentes tipos de operativa, ya puede ser operativa a contado, a crédito o de futuros, lo tendremos todo organizado para poder seguir cómo está funcionando nuestra cartera en ese día y desde el principio de la posición. Vemos los valores que tenemos en la cartera, vemos su último precio de cotización, ya sea con mercado abierto o con mercado cerrado. Podemos también ver el número de títulos que tenemos, la valoración de esa posición y la rentabilidad tanto en términos económicos como en porcentaje que nos está dando esa posición. Si continuamos hacia la derecha, de nuevo tenemos una pantalla de control que sería para vigilar las órdenes que tenemos en ese momento en el mercado. Vienen separadas de nuevo por el tipo de operativa, puede ser operativa a contado, operativa a crédito u operativa de futuros. En este caso tenemos enviadas órdenes para el mercado de contado y nos vienen diferenciadas por su estado. En el total de órdenes veríamos que hemos enviado un total de 2 órdenes, estando una de ellas pendiente y la otra cancelada. Pulsando sobre cada una de ellas vemos el detalle abajo y veríamos el valor sobre el que hemos enviado la orden, a qué hora la hemos enviado, si es de compra o de venta, número de títulos, precio y tipo de orden, limitada o a mercado. Y por último, pero no menos importante, tenemos en la parte superior derecha el gráfico. El gráfico será donde la mayoría de los inversores pasemos la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque nos representa el movimiento que el valor ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Ese tiempo lo podemos también personalizar, como no podía ser de otra manera, y podemos ir desde espacios temporales muy grandes, donde cada vela nos represente un año, a espacios temporales muy pequeños, donde cada vela nos represente un segundo o incluso una ejecución concreta del mercado. El número de velas claramente varía y el tipo de velas también. La vela, recordemos por las enseñanzas que nos daba Marco en la sesión anterior, son las negociaciones que se han producido durante un intervalo de tiempo concreto, con lo cual si seleccionamos una hora, cada una de estas velas será una hora de tiempo correspondiente a esa sesión y en ella estarán contenidas todas las operaciones que se han realizado en esa hora, con su hora de apertura, hora de cierre, su máximo que sería la sombra superior y su mínimo que sería la sombra inferior. Bien, como decíamos, esto es un espacio mucho más enfocado al control, donde podemos seguir nuestra cartera, seguir nuestras órdenes, el valor que queramos visualizar y el mercado que queramos tener presente en ese momento, que también lo podemos cambiar. Pero de nuevo insisto en que es un espacio, es una herramienta que nos permite personalizar al máximo. ¿Personalizar en qué sentido? Bien, pues podemos desde cambiar las ventanas de orden, pues por ejemplo, si nos gustase más tener el gráfico a la izquierda y la lista a la derecha, sería tan sencillo como simplemente desplazarlos y modificar el tamaño de cada uno de ellos para que encaje con lo que nosotros queremos establecer. Sería el mismo espacio de trabajo, pero adecuado a nuestros gustos.
Si queremos avanzar hacia un espacio de trabajo más dinámico, donde podamos analizar, realizar ese análisis técnico que veíamos en sesiones anteriores con Marco, podríamos cerrar parte de estas ventanas o incluso añadir alguna otra. Si yo estoy analizando un gráfico, realmente las órdenes que tengo enviadas en ese momento quizá no sean tan necesarias, entonces podemos cerrar esa ventana y utilizar ese espacio disponible, bien para estirar la lista y hacerla más larga, o bien para incluir alguna otra ventana que nos ocupe este hueco. Ahora lo veremos. También puede sobrarme mi cartera. Si estoy analizando un valor concreto y estoy viendo la tendencia que tiene, sus máximos, sus mínimos, en ese momento no me interesa realmente la posición que yo tengo en otros valores. Lo puedo dejar para otro momento o revisarlo más adelante, con lo cual también lo podría cerrar y utilizar todo ese espacio para estirar mi gráfico y tener mucha más capacidad de visión y un espacio más grande sobre el que trabajar. ¿Con qué pantalla podemos completar, por ejemplo, este hueco que se nos queda al haber cerrado las órdenes? Una ventana muy útil es la de la profundidad del mercado. Dependiendo del nivel de acceso que tengamos al mercado, cada mercado es diferente, podremos ver el número de órdenes que hay para un valor concreto y el número de títulos que hay a ese nivel de precio. En este caso estamos viendo un índice y por ese motivo no existe profundidad. Sobre el IBEX como tal no se opera, podemos operar con derivados, con futuros y con productos de este tipo, pero en este caso lo que estamos viendo es el índice IBEX y como con el IBEX no se puede operar, no tiene órdenes de compra y de venta. ¿Qué pasaría, sin embargo, si escogemos un valor? Cualquiera de esta lista, por ejemplo, Bankinter. En este caso, al pulsar sobre Bankinter, vemos que automáticamente se nos actualiza tanto el gráfico, que antes nos mostraba el IBEX y ahora nos muestra el valor seleccionado, como la profundidad de este valor. En este caso, vemos que los números no son fácilmente visualizables, pero de nuevo, gracias a lo personalizable de esta herramienta, podemos hacer esa ventana un poco más grande y nos será mucho más útil y mucho más representativa. Simplemente tendríamos que clicar sobre sus bordes, estirarlo hasta donde queramos y ya vemos la mejor posición de demanda y oferta que habría sobre el valor, a qué precio está esa demanda y oferta y el número de títulos que hay posicionados en esos dos niveles de oferta y de demanda de manera correspondiente. En comparación con el espacio anterior, este es un espacio mucho más dinámico, que nos permite hacer mucho más, nos permite tanto ver el precio como ver cómo se está moviendo, si la horquilla está muy abierta, muy cerrada, y ver cómo se comporta el mercado en general. Nosotros podemos estar analizando Bankinter y ver a la vez que el resto de valores del índice IBEX están subiendo o bajando y nos puede dar una orientación, si se mueve muy rápidamente, para actuar sobre el valor sobre el que tengamos el foco. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a analizar las capacidades que esta herramienta, el broker gráfico, nos pone a disposición para realizar ese análisis técnico que Marco nos explicaba y que conforme vayamos practicando iremos mejorando. En un primer vistazo ya tenemos en la parte superior, o lo que se llamaría la ventana principal, todas las opciones relativas a la gestión de la plataforma y justo debajo las diferentes herramientas que vamos a ir utilizando para realizar ese análisis técnico. De entrada nos vienen herramientas muy sencillas, como serían las líneas de tendencia, ya sean sin fin o acotadas a un punto determinado, líneas verticales, líneas horizontales o cómo trazar canales o incluso niveles de Fibonacci. También podríamos establecer alertas que nos avisen cuando el valor llegue a un determinado nivel de precio y con todo ese análisis poder tener una estrategia definida sobre un valor concreto o una serie de valores. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué pasaría si este espacio de trabajo nosotros cerrásemos ahora la plataforma? No pasaría absolutamente nada y no perderíamos el tiempo en volver a personalizarlo. Podríamos guardarlo y de esa manera siempre que nos conectemos y desde cualquier lugar podremos utilizar ese espacio de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Una vez hemos establecido el espacio de trabajo que queremos, con el tamaño del gráfico que queremos, la lista como la queremos y la ventana que queramos aquí, que puede ser, en mi caso he escogido la profundidad, pero habrá clientes que prefieran ver las órdenes que tienen enviadas u otros que prefieran ver su cartera. Una vez lo hemos establecido, vamos a la opción archivo y seleccionamos guardar como. Ahí podremos guardar nuestro espacio de trabajo, como por ejemplo un espacio de trabajo básico, y sobre él pulsamos el botón guardar. Una vez hemos hecho esto, podemos cambiar de espacio de trabajo, incluso podemos cerrar la plataforma, que volviendo a la opción archivo y seleccionando abrir espacio de trabajo básico 1, que sería el nombre que hemos seleccionado,
volveríamos a ese espacio que hemos predefinido. Bien, vamos a comenzar ahora a ver las diferentes herramientas que podemos utilizar para llegar a analizar un gráfico en base a los conocimientos que hemos visto en sesiones anteriores y los que vayamos adquiriendo gracias a la experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien, por ejemplo, en este primer vistazo, en este gráfico, vemos que tenemos en la parte superior el precio, por supuesto, y una media que viene representada por líneas discontinuas. En la parte inferior tendríamos el volumen que se ha negociado en cada una de esas velas. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, cambiamos el espacio temporal o el tiempo que queremos que represente cada vela? En este caso es de 1 hora, vamos a subir, por ejemplo, a diaria. Cada vela, en este caso, ya contendría todas las velas de cada sesión para cada día, es decir, en esta en la que ahora mismo estoy encima, vemos en la parte inferior, que sería la correspondiente al lunes 12 de agosto, sería una vela de caída en la que el mercado cae y justo debajo tenemos su volumen correspondiente. Si lo comparamos con el anterior, vemos que el volumen era muy inferior y que en sesiones posteriores el volumen fue subiendo. Esto nos puede dar una indicación también de cómo se está moviendo el mercado y de si esa sesión fue muy relevante o no para el desarrollo de la cotización de esa compañía. Bien, más opciones que podemos hacer sobre este gráfico sin entrar todavía a dibujar nada nuevo. Podemos personalizarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, esta media puede gustarnos tenerla así, con línea discontinua, y para este plazo, o podemos querer un plazo superior o incluso que la línea sea de otro estilo. Simplemente pulsando sobre ella y yendo a las propiedades de la media móvil, se nos abrirá un espacio sobre el que podremos actuar. Sobre este espacio podemos elegir el color, podemos incluso elegir un color para cuando la media sea alcista o esté subiendo y otro para cuando sea bajista, el estilo que queremos para esa media, la teníamos como discontinua y la vamos a poner como una línea continua, el grosor o el número de periodos y el tipo de cálculo que queremos. Estaba como ponderada, la podemos poner por ejemplo como exponencial de 50 periodos y simplemente pulsando en el botón cerrar ya tendríamos nuestra media personalizada a lo que nosotros queremos. ¿Qué sucedería si con una media no fuese suficiente? Podemos añadir todos los indicadores que tenemos a nuestra disposición en la herramienta. Por supuesto, las medias son uno de ellos y son los más sencillos de añadir. Simplemente tendríamos que pulsar sobre el botón de los indicadores que está incrustado en el gráfico y veríamos que la media móvil aparece obviamente entre los favoritos. Si fuese cualquier otro indicador, podríamos desplazarnos por la lista, poniéndonos sobre ellos. Tendríamos a la derecha una descripción de cómo funciona o incluso buscarlo en el buscador que tenemos en la parte superior. Lo que escribamos, obviamente, hará que nuestra lista vaya filtrando en base a esas palabras que hayamos incluido. En este caso, media móvil, pues conforme vamos escribiendo nos va filtrando y va buscando indicadores que utilizan medias o que en su descripción tienen alguna media. En este caso, si queremos añadir una, simplemente la seleccionamos, pulsamos añadir, de nuevo vamos a esta pantalla de configuración que acabamos de ver, modificando la que ya teníamos, establecemos el periodo, como tenemos una de 50, vamos a añadir ahora una de 200 de más largo plazo para tener el contraste entre las dos y poder ir viendo un análisis en base a esas dos medias. Cambiamos el color para no confundirlo con la otra y simplemente pulsamos sobre cerrar. Y ya tendríamos nuestra media móvil de 50 periodos, nuestra media móvil nueva de 200 periodos en diferentes colores y para el espacio temporal que tenemos disponible. A partir de aquí, estos son indicadores y como la propia palabra indica, nos indican cómo se está comportando el valor. En este caso, la media móvil de corto plazo está por debajo de la de largo plazo, lo que quiere decir que el valor está infravalorado con respecto a periodos anteriores en un análisis largoplacista. Dicho esto, podemos comenzar a trabajar sobre el gráfico y podemos comenzar a dibujar las famosas líneas, esas líneas que nos marcan soportes, resistencias, canales y en base a ellos acabaremos tomando decisiones. Como veíamos en la sesión anterior, cuando marcamos una línea de soporte, ya puede ser horizontal u oblicua, lo más importante que debemos tener en cuenta o en lo que debemos fijarnos, si es bajista es que esos mínimos continuos sean decrecientes y si es alcista que los máximos vayan creciendo. En este caso claramente tenemos una tendencia bajista del valor, con lo cual seleccionando dos mínimos
automáticamente la herramienta nos dibujará, pasando por esos dos mínimos, la línea oblicua de soporte sobre la que el valor se va apoyando. Bien, esta línea, cuanto más veces es tocada por el precio, más importante se vuelve, y quiere decir que es un nivel de referencia. Sabiendo que esta línea es un nivel de referencia, podríamos pensar que por arriba puede haber otra paralela que nos defina ese canal. Podríamos dibujarla de nuevo seleccionando una línea individual o seleccionando la opción de copiar la línea que ya tenemos para, con esa misma inclinación, establecer un canal. ¿Qué hacemos? Hemos utilizado una línea individual, vamos a eliminarla. Podemos eliminarla bien haciendo botón derecho y suprimir, o bien utilizando la herramienta de papelera. Una vez la hemos clicado, seleccionamos el elemento a eliminar y desaparece. Vamos a duplicar la línea que tenemos. Simplemente es sobre este botón que tenemos directo en la parte superior del gráfico, pulsamos, seleccionamos el objeto a copiar y ¿dónde lo queremos copiar? ¿Dónde estará la parte superior del canal? Esa resistencia oblicua, en los máximos que se van repitiendo, no repitiendo, sino que se van tocando, es decir, máximos que vayan tocando esa línea descendente. Seleccionando uno de esos máximos ya tenemos establecido nuestro canal. Vemos que es un canal bajista y esto podría llevarnos a pensar que de momento no habría que tomar posiciones largas sobre el valor. Habría que analizar otros aspectos, pero a nivel técnico vemos que el canal está claramente definido. Más cosas que podemos querer añadir a este gráfico para continuar con nuestro análisis. Dejando a un lado las líneas de chartismo tradicional, existen indicadores mucho más avanzados y bastante comunes en el mercado, que conocen los traders, como pueden ser, por ejemplo, el RSI o el MACD. Por supuesto, en esta herramienta tenemos acceso a estos indicadores y para introducirlos en nuestro gráfico, de nuevo, sería pulsando sobre el botón que nos permite seleccionar todos los indicadores que tenemos disponibles. Pulsamos sobre él y de nuevo podemos o bien buscarlo en la lista o bien escribir en la caja habilitada para ello. Una vez hemos escrito, por ejemplo, RSI, vemos que se nos filtra y tenemos aquí tres indicadores RSI con pequeñas diferencias entre ellos. Escogemos el que nos interesa, que podemos guiarnos por la descripción o ya conocerlo, y simplemente pulsando sobre el botón añadir ya se incluirá en nuestro gráfico. Vemos que la primera pantalla que se nos abre es en primer lugar la de configuración, igual que con las medias móviles, pero si queremos mantener la configuración por defecto, con cerrarlo ya tenemos nuestro RSI incrustado en el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? De nuevo, el gráfico es completamente personalizable. Si queremos que el precio ocupe una mayor parte del gráfico, simplemente tenemos que arrastrar estos dos indicadores hacia abajo, darles el hueco que a nosotros nos sea cómodo y trabajaremos con un mayor espacio sobre nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Digamos que esto sería un espacio de trabajo inicial relativamente sencillo de configurar, con dos medias, una media cortoplacista, una media largoplacista, en el que tenemos identificado un canal y su indicador RSI y volumen. Para este valor, recordemos, ¿qué sucede si yo quiero analizar algún otro valor? ¿Voy a tener que hacer este proceso de dibujar las medias móviles, de escoger el RSI? No. Puedo ir cambiando de valor y esos indicadores se mantendrán sobre el gráfico. Lo que no se mantendrá, como es obvio, son las líneas que dibujemos sobre ellas. Un valor puede tener un canal bajista, otro valor puede estar haciendo un movimiento lateral y otro valor puede estar en un canal alcista, con lo cual no tendría sentido que las líneas se trasladasen. Pero los indicadores sí que se mantienen, sea el valor que sea el que elijamos. Por ejemplo, vamos a elegir otro valor del IBEX 35. Sería tan sencillo como ir a nuestra lista y de entre los que tenemos escoger el que queramos analizar. Si no queremos uno del IBEX 35 no hay ningún problema, porque en el desplegable tenemos todo el resto de mercados a nuestra disposición disponibles para analizar. Si queremos algún valor del DAX simplemente seleccionamos el DAX y tendríamos los valores. Si queremos algún valor francés, pues lo mismo, pero seleccionando el CAC francés. Y de la misma manera para el resto de mercados o índices, el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones, índice británico o de otros mercados. Vamos a seleccionar, como decía, algún valor del mercado continuo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, AENA. Vemos que la situación es diferente. En lugar de tener ese canal bajista que teníamos para Bankinter, tenemos esta figura en la que claramente el valor está subiendo, o por lo menos estaba subiendo y ahora está consolidando.
Vemos que el canal, las líneas que habíamos dibujado han desaparecido, pero sin embargo seguimos manteniendo tanto nuestro RSI como nuestras dos medias. Dos medias que vemos que se cruzaron, la de corto plazo al alza y se coloca por encima de la de largo plazo, lo que puede significar que el valor está en un movimiento alcista. Bien, esto nos permite claramente establecer un espacio de trabajo o un gráfico con un determinado número de indicadores con los que nos sintamos cómodos e ir cambiando de valores para sobre ellos ir pintando los canales concretos para ese valor, pero manteniendo la base de trabajo constante conforme vamos moviéndonos de unos valores a otros y de unos mercados a otros. ¿De acuerdo? Podríamos volver a dibujar sobre AENA, marcar su máximo y posteriormente cambiar de valor, por ejemplo A y AG, lo tenemos aquí, donde mantendríamos las medias, mantendríamos el RSI y el volumen y de nuevo habrían desaparecido los canales y los máximos, ya que obviamente no se corresponden con los de este valor. Una vez tenemos identificadas las herramientas básicas con las que podemos trabajar, dónde añadir indicadores, las herramientas de dibujo básico que tenemos en la parte superior del gráfico, podemos querer más, puede ser que se nos queden pequeñas y queramos llegar más allá y dibujar algo más. No hay ningún problema porque a través de la opción objetos tenemos una gran cantidad de herramientas u objetos, valga la palabra que describe la caja, para utilizar y poder analizar el valor concreto. Podemos utilizar líneas, podemos utilizar rectángulos si queremos remarcar alguna zona concreta, podemos utilizar Fibonacci y sus diversas herramientas, ya sean expansiones, ya sean niveles, ya sean franjas temporales o arcos, o herramientas de Gantt, entre otros. También, como veíamos, tenemos todos los indicadores que Bankinter y la herramienta ponen a nuestra disposición, pero si somos hábiles en programación, tendríamos incluso la posibilidad de programar un indicador a nuestra medida. Esto sería pulsando sobre el botón nuevo, pero para un nivel inicial sería algo complejo. Tendríamos que manejar los indicadores que ya tenemos y conocer cómo programar para establecer o crear un indicador completamente nuevo y a nuestra medida. Ese indicador luego lo podríamos compartir o incluso que algún amigo o trader que conozcamos nos comparta su indicador y lo importemos en nuestra herramienta. No habría ningún problema y podríamos comenzar a utilizarlo para analizar nuestros gráficos. Vamos ahora a ver, una vez hemos visto las diferentes herramientas que nos da el broker gráfico para poder analizar, vamos a ver cómo podemos operar. Imaginemos que estamos estudiando o analizando el gráfico de AENA. Vemos que tenía una tendencia alcista, que rompió y superó el último mínimo en el que se apoyó a la baja. Luego ha hecho un pullback y está alrededor de ese precio. Esto quizá nos pueda dar la pista de que el valor va a salir, bien sea al alza, para hacer una nueva tendencia alcista tras este movimiento de consolidación, o que se puede decidir por terminar rompiendo a la baja, ya sea por noticias que vengan por nuestra parte de análisis fundamental, o porque la cotización se ha empujado a la baja y busque realizar nuevos mínimos inferiores a estos y comenzar incluso un canal bajista que podríamos comenzar a intuir realizando ese dibujo. Vemos que la última vela disponible está justo contenida en el máximo descendiente oblicuo que nos marcan los últimos movimientos del valor. Bien, llegados a este punto podemos querer operar, imaginar que va a romper esta línea oblicua al alza y se va a venir a buscar, por ejemplo, este último máximo, este nivel de 180. El broker gráfico nos permite operar desde casi cada una de sus pantallas. Vemos que en la lista tenemos botones de compra y venta. En la profundidad también nos podemos posicionar. Si nos posicionamos sobre el volumen que hay en ese nivel de precio, estaremos estableciendo una orden que se coloca en ese nivel de precio, y si nos ponemos sobre el precio, lo que estaremos es estableciendo esa misma orden. Podemos cambiar la manera en la que nos colocamos sobre la profundidad. En vez de posicionarnos en un nivel concreto, ya sea a la compra o a la venta, si queremos posición y queremos cerrarla, o el instrumento, como los futuros, nos permiten invertir a la baja, queremos atacar un nivel de precio. Simplemente cambiando aquí, vemos que la profundidad se invierte, se da la vuelta, donde teníamos el verde a la izquierda
pasamos a tenerlo a la derecha, y ahora lo que estaremos haciendo será atacar ese nivel de precio. Yo voy a comprar contra este nivel de venta. También, por supuesto, podemos operar sobre el gráfico. Volvemos a tener las opciones de compra y venta en la parte superior izquierda, o incluso tenemos las herramientas de acceso rápido a órdenes y los botones para comprar y vender de una manera muy ágil y viendo el precio al que ahora mismo estaríamos enviando esa orden. Podríamos establecer una orden predefinida, simplemente poniéndonos sobre ella. Ahora mismo tendríamos establecida una orden para operar a contado de un título. Si nos ponemos encima y, por ejemplo, queremos enviar una orden de 100 títulos, simplemente tenemos que marcarlo y cuando pulsemos comprar o vender, estaremos enviando una orden a contado de 100 títulos. Únicamente faltaría firmarla y ya estaríamos posicionados en el mercado de una manera muy ágil y evitando así que el precio se mueva y se aleje de los niveles a los que a nosotros nos puede resultar interesante operar, ¿de acuerdo? Quizá no sea interesante para nosotros operar en este momento concreto, pero sí lo sea cuando se confirme ese movimiento que nosotros prevemos. Imaginemos que cuando el precio, o nosotros pensamos que el precio va a romper esta línea oblicua al alza, pero todavía no queremos establecer ni una orden stop, ni entrar al mercado porque hay riesgo de que también se vaya a la baja. Podemos utilizar diversos tipos de alertas. Por un lado tenemos esta campana en la parte superior, en la que pinchando sobre ella y posicionándola sobre el gráfico, estableceremos una alerta que podemos configurar y dándole a crear alerta ya la tendremos dibujada para que cuando el precio alcance ese nivel, el sistema nos lance un aviso y que nos indique que el precio ha tocado ese nivel que nosotros establecimos como crítico. Si en algún momento pensamos que esa alerta deja de ser útil, tan sencillo como eliminarla, pulsando en la papelera y sobre ella, y dejaríamos de tenerla establecida. Otro tipo de alertas que podemos establecer son las oblicuas. Las oblicuas son, en lugar de tener una alerta horizontal, como veíamos con la campana, podemos establecer un llamado límite oblicuo o una línea oblicua para que cuando el precio toque esa línea también nos envíe una alerta para operar en este caso. La alerta de la campana simplemente nos da el aviso y esta alerta nos crea una orden predefinida pendiente de autorizar por nosotros, pero ya simplemente preparada para enviarla automáticamente al mercado. Es decir, mientras que con la campana tendríamos que establecer una orden nueva, con la orden oblicua directamente se nos crearía esa orden y nosotros tendríamos que confirmarla para que automáticamente viajase al mercado. Por lo que, si AENA con su cotización rompiese esta línea oblicua bajista y tocase la línea que hemos establecido, tendríamos una orden predefinida esperando para que pulsásemos en aceptar o la confirmásemos y viajase al mercado de una manera muy rápida y evitando perder niveles de precio en los que puede ser interesante operar. ¿De acuerdo? Visto esto y vistos los diferentes indicadores que hemos establecido medias, hemos establecido un RSI, podemos querer ir un poco más allá, podemos querer establecer alertas que nos marquen qué valores están por encima de determinados niveles o están cumpliendo con determinadas características. Estas opciones las tenemos disponible en Mostrar y me estoy refiriendo al Pro Screener y al Top Variación. Vamos a ver por separado qué es cada uno de ellos. Comencemos por el Top Variación. El Top Variación es una herramienta bastante parecida a la lista, pero la lista nos muestra un contenido preestablecido y dentro de cada uno de los índices o mercados tendremos los valores que componen ese índice. Podré personalizar estas listas creándome una lista personalizada en la que yo puedo añadir los valores que quiero seguir. Pues, por ejemplo, del IBEX, Celnex, MásMóvil y AENA. Y de esa manera ya tendremos una lista con nuestros valores. ¿De acuerdo? Vemos que aquí tenemos la lista nueva que acabamos de crear y pulsando sobre ella aparecen los valores seleccionados. Pero esto es estático en el tiempo. Yo puedo añadir valores o eliminar valores. ¿Qué sucede si yo quiero saber qué valores están cotizando por encima de su media? ¿O qué valores están cotizando por debajo de su media? ¿O qué valores son los que más suben de un determinado índice o los que más bajan? ¿O qué valores están realizando
una figura. Veíamos antes con Marco el hombro, cabeza, hombro, pero hay otras figuras basadas en velas, como puede ser una estrella del amanecer, una estrella del anochecer, martillos o infinidad de ellos, y queremos que la herramienta nos devuelva esos valores de una manera rápida y en una lista. Eso lo podemos hacer, ¿de acuerdo?, a través del top variación y el Pro Screener que veíamos y vamos a ver a continuación. En el top variación, de una manera muy rápida, podemos recuperar valores que cumplen unos criterios básicos. En primer lugar, elegiremos lo que queremos visualizar. Queremos visualizar valores con una determinada variación o que cumplen un determinado patrón de velas, por ejemplo. Queremos visualizarlos de entre los valores que cotizan, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Tendríamos que venir a nuestra lista, buscamos de entre todos los mercados a los que Bankinter nos da acceso, tendríamos el Dow Jones, tendremos Nueva York, tendremos Nasdaq, por ejemplo vamos a seleccionar Nueva York. Y posteriormente seleccionamos qué tipo de figura queremos buscar, pues por ejemplo queremos buscar una figura de martillo y que esté completada o que se esté completando ahora mismo, ¿de acuerdo? Eso lo podríamos hacer a través de estas opciones. Vemos que ya tenemos un montón de valores en la lista. Estos valores serán un patrón de velas de entre las acciones del índice Nasdaq que están o han formado un martillo. Si por ejemplo seleccionamos British American Tobacco, detrás automáticamente se nos carga en el gráfico y vemos que recientemente nos ha dejado un martillo en máximos en zona de la media, lo que normalmente y por análisis técnico puede significar una caída del valor. Vemos que efectivamente tocó su media de largo plazo, dejó ese martillo y automáticamente en las siguientes sesiones el valor se desinfló, perdiendo alrededor de un 10%, de un nivel de precios aproximado a 38 a un nivel de precios de aproximadamente 35. $3 de 38, entre un 8 y un 10% de caída. Con lo cual, esta herramienta, el top variación, nos permite identificar valores que están cercanos a un determinado patrón y, gracias a ello, tener señales rápidas sobre las que poder operar, ¿de acuerdo? Si hubiéramos localizado este martillo cuando se formaba o en la siguiente sesión, podríamos aún habernos posicionado si nos interesaba y habernos llevado todo ese recorrido a la baja, o al revés, si el martillo hubiera sido en una zona de mínimos, haber podido comprar y haber aprovechado ese recorrido al alza hacia la zona de su media de largo plazo. La otra herramienta sería el Pro Screener. Mientras que el top variación ya está predefinida y nosotros simplemente tenemos que seleccionar los criterios que queremos que la lista utilice para devolvernos valores, el Pro Screener nos permite personalizar mucho más esos criterios que queremos recuperar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funcionaría. Vemos que no tenemos tantos campos a elegir como había antes. Antes elegíamos si queríamos la variación o el patrón, el mercado, sino que viene por defecto vacía. Tendríamos que pulsar sobre la llave inglesa y a partir de aquí establecer el tipo de lista que queremos que nos cree. Vamos a crear una nueva. Nosotros queremos que el Pro Screener se comporte de una manera determinada y tenemos que establecer únicamente dos cosas. Por un lado, la condición o las condiciones y cómo queremos que nos ordene esos valores del mercado que seleccionemos, por supuesto. Vamos a establecer condiciones. Queremos que el Pro Screener del gráfico utilice, por ejemplo, la media de corto plazo y busque valores que son mayores o iguales de la media de corto plazo a la media de largo plazo. Es decir, que la media de corto plazo esté por encima o como mínimo sea igual que la de largo plazo. Si queremos añadir más condiciones, pulsamos en añadir y podemos añadir, por ejemplo, que el RSI tenga un valor mayor o igual que un valor concreto, ¿de acuerdo? Escogemos en lugar de comparativamente con el RSI un valor y que tenga un valor, por ejemplo, superior a 50 o inferior si es que estamos buscando que el valor viene de caer. Si queremos establecer una última condición, que puede ser, por ejemplo, que el precio esté subiendo, es decir, hemos establecido que la media de corto plazo sea superior a la media de largo plazo, que el RSI esté por encima de 50 y a la vez que el precio sea, podemos establecer que el precio sea superior
al precio anterior, es decir, que el precio sea superior al precio en el periodo anterior. Pulsamos sobre aceptar y ya tendríamos nuestras condiciones establecidas. Indicaríamos que queremos que nos lo ordene por variación, tenemos otros criterios, y el mercado sobre el que queremos recuperar esa lista, que podría ser, por ejemplo, vamos a volver a realizarlo sobre Nueva York. Pulsamos a ejecutar ProScreener y automáticamente nos devuelve una lista con los valores que cumplen o se acercan a cumplir esa condición que hemos establecido. Vamos a ver, por ejemplo, el primero que nos devuelve. Si pulsamos sobre él, se nos carga el gráfico. Recordemos, habíamos establecido que queríamos que nos devolviera valores que la media de corto plazo fuera superior a la de largo plazo, cosa que se cumple, que el RSI fuese superior a 50 y que el precio sea superior al del periodo anterior, se cumple. Podemos establecer las condiciones que queramos, complicarlo todo lo que queramos, pero con parámetros muy sencillos, como simplemente saber si la media está por encima o por debajo y si el valor está sobrecomprado o sobrevendido, ya podremos localizar valores sobre los que quizás sea posible operar en un plazo corto de tiempo, durante esta sesión, durante las próximas sesiones, bien sea porque están en zonas de máximos, bien sea porque se están dando la vuelta y las medias se están cruzando y así nos lo indican, y con ello podemos identificar oportunidades de inversión. Como vemos, el broker gráfico es una herramienta que desde un nivel muy sencillo y muy intuitivo a la hora de operar, nos ofrece gran cantidad de herramientas y gran cantidad de indicadores que podemos ir utilizando e ir incorporando a nuestro análisis técnico. Veíamos en sesiones anteriores y Marco nos explicaba diferentes herramientas que podemos utilizar, como pueden ser las líneas de tendencia, las medias, figuras como pueden ser hombros, cabeza, hombros, que podemos intuir en esta formación, por ejemplo, pero tenemos que acompañar de cuantas más herramientas mejor nuestro análisis, manteniéndolo a la vez lo más simple posible para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el rendimiento de nuestra cartera. Esta herramienta que Bankinter pone a nuestra disposición completamente gratuita y además en tiempo real para más de 6.000 valores europeos, de manera gratuita, de nuevo, nos ayuda a ello, nos ayuda a utilizar todas esas herramientas y todos esos conocimientos que iremos incorporando a nuestro análisis para localizar oportunidades de inversión y así obtener una mejor rentabilidad de nuestra cartera. Estamos llegando al final de esta sesión en la que hemos intentado acercar a todos ustedes las diferentes posibilidades que el broker gráfico pone a la disposición de los clientes de Bankinter y esperamos que les haya resultado útil e interesante. Les invito a todos a comenzar a utilizar esta herramienta para incorporarla a su análisis técnico, ya que no tiene ningún tipo de coste y sin ninguna duda, conforme vayan familiarizándose con ella, les ayudará a obtener mejores rendimientos y mejor rentabilidad en sus inversiones. Muchas gracias por haber atendido a esta sesión del Día de la Formación Financiera y hasta la próxima.